mesas. Sacado un buen. Bueno, pues nada, vamos a hablar de lo que dice el título del cuadernillo, del mundo inmutable a la aventura de la historia. Entonces, como Es igual. Te ha pedido JB, no te ha pedido hielo. Bueno, pues, a ver, el objetivo último de las dos charlas es comprender las claves de la modernidad en lo que concierne al hecho religioso, digamos, ¿no? La modernidad no entendida como cuestión cronológica, es decir, que va tal periodo, después tal, y lo moderno como algo actual, como que es lo que toca ahora, no, sino la modernidad como hecho histórico. Empieza así, yo me empieza a hacer una charla y ya digo modernidad, pero bueno, que luego se suaviza, o no. Bueno, entonces, simplemente ver cómo una sociedad, la occidental, con fundamentos cristianos, con sus imperfecciones, y no pocas, y tiene sus problemas, pues experimenta una serie de cambios que lo llevan a ser una sociedad nihilista, podríamos decir, ¿no? O no puramente porque tiene una herencia, una cierta herencia, pero sí una sociedad que se fundamenta no en un sentido trascendente, sino en sí misma. Bueno, y sí que distinguiremos, sí que distinguiremos, por eso lo que decía al principio, moderno, muchas veces se identifica como lo actual, lo desarrollado, ¿no? Es que es una empresa moderna, pues parece que está más avanzada que otra empresa que no es moderna. No lo vamos a usar en ese sentido. Es decir, el hecho cronológico de que una cosa sea más actual en el tiempo no significa que tenga un nivel mayor de desarrollo. Y pongo un ejemplo. Las reducciones del Paraguay. Pues en su época fue una sociedad mucho más desarrollada que el resto de sociedades que había en Occidente. Era un modelo social más avanzado. Y sin embargo era un modelo social con pilares cristianos. Sin embargo, la modernidad, que ya en ese momento es incipiente, ya estaría en Ilustración, abogaba por desmontar cualquier esquema con fundamentos netamente cristianos. Sin embargo, como sociedad era mucho más desarrollada las reducciones del Paraguay que lo que había en otros ambientes ilustrados, digamos, de su época, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar un poco aparcado esto porque lo que vamos a hacer es armarnos con los instrumentos mentales, con las herramientas mentales necesarias para comprender lo que haremos luego. Entonces, vamos a hablar de filosofía ahora mismo. Entonces, ¿qué es la filosofía? Pues la filosofía, ¿o qué busca la filosofía? La filosofía busca comprender aquellas cuestiones que nos son problemáticas, que nos suponen un problema vital, digamos, ¿no? Un problema en nuestra vida. Entonces, la filosofía no aborda la comprensión de todas las cosas que desconocemos, porque desconocemos la mayor parte de las cosas. O sea, yo no sé cuántas flores hay en el jardín de fuera, pero eso no me supone un problema. Puedo tener una curiosidad, una inquietud, bueno, pues por saberlo, pero no me es un problema. Es decir, todo lo que desconozco no me es problema. Pero hay cuestiones que sí que me son problemas, me son problemáticas en mi vida. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué estoy aquí? Bueno, pues esas cuestiones sí que las va a abordar la filosofía. ¿Qué grado de credibilidad puedo dar a mis sentidos? Pues porque a veces digo, oye, pero si me fío de mis sentidos, yo pienso que esto es de esta manera, pero ¿puedo dar credibilidad a eso? Pues eso es un problema filosófico. ¿O Dios existe o no existe? Pues es un problema filosófico. Uno dice, no solo filosófico, religioso, bien. Pero el ámbito de lo problemático coincide en este caso. Bueno, entonces la filosofía lo que busca es enfrentarse a esos problemas, que ya digo, no simplemente lo que desconocemos, sino aquello que necesitamos saber, que ignoramos y que nos va la vida en ello. Los primeros filósofos, entonces lo que busca, decía Julián María, es que la filosofía busca saber a qué atenernos. Es decir, ante una realidad que me es problemática, ¿cómo tengo que obrar yo? ¿Qué tengo que hacer? Es decir, que no es simplemente un conocimiento, sino un conocimiento para la acción. Porque
nuestra vida luego la tenemos que hacer. Bueno, entonces los primeros filósofos lo primero que se preguntan es ¿qué es todo esto que hay? ¿No? ¿Qué es el mundo? ¿Por qué está esto aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Toda la realidad? ¿Por qué hay algo y no más bien nada? ¿Por qué? ¿Qué es todo esto, no? Entonces empiezan, para saber lo que es una cosa, lo que hacemos si yo pregunto ¿qué es una pizarra? Pues lo que respondo es con una definición. Una pizarra es pues una tabla de una materia concreta que sirve para escribir, etc., ¿no? Doy una definición de pizarra. Cuando pregunto qué es algo, damos definiciones. ¿Qué es el valor? Por ejemplo, Sócrates preguntaba a la gente, ¿no? Lo que hacía era preguntar qué eran las cosas. Las cosas, en particular las que tenían que ver con la virtud. Por ejemplo, llegaba al general y le preguntaba, ¿qué es el valor? Decía, este hombre tiene que saber, porque es un general, está haciendo arengas permanentes a sus soldados del valor y tal, pero entonces le preguntaba al general, ¿qué es el valor? Y el general decía, el valor es, por ejemplo, cuando en la batalla las otras tropas... Y entonces Sócrates le cortaba y decía, no, eso es un caso concreto de valor. Pero yo quiero saber qué es el valor para todo caso, para cualquier circunstancia, no ese caso concreto de valor, yo quiero saber qué es el valor en sí mismo. Bueno, pues eso es lo que hace la filosofía, los primeros filósofos lo que hacen es empezar a definir las cosas, como vemos en Sócrates, en este caso las virtudes, u otros filósofos, pues por distintas cosas, ¿no? Entonces, la realidad es agua, dirá Tales de Mileto, o cada uno dice una cosa, ¿no? Bueno, el problema es que la definición, bueno, lo peculiar que tienen las definiciones es que se fijan en aquellos aspectos inmutables, es decir, que son siempre iguales de las cosas, de la realidad. Si yo empiezo, lo que decíamos de Sócrates, cojo una flor y digo, mira, está marchita por aquí, por parte de los pétalos, aquí en el centro se le han caído unos estambres, tal. Claro, eso no me vale para una definición, necesito algo que valga para toda flor. Entonces me fijo en aquello que no cambia en ningún caso. Y tal y tal. La realidad no es así. Yo la flor concreta que cojo, por ejemplo, un hombre es un bípedo, no sé qué hay una de las definiciones. Pero ¿y si uno es cojo no es hombre? Sí que es hombre, pero no se ajusta a la definición. Pero lo que buscamos es algo general, que valga para todos. Luego decimos, no. Un hombre tiene dos piernas. Y si le quitamos una pierna, sigue siendo hombre. Y si le quitamos la otra, es... Voy a contar el chiste de la cucaracha. Que se ha encontrado mi sobrina Carmen una cucaracha bien en el cuarto. Se la ha pasado bien la noche. Y me acuerdo. Dice que está un científico haciendo un experimento y tal. Y entonces adistra una cucaracha para que cuando la llama cucaracha bien, la cucaracha acuda, ¿no? Y le da de comer. Entonces la llama y tal, bueno, y entonces anota el primer día, a la llamada la cucaracha acude a la vocita, ¿no? Va al siguiente día, le quita una pata y dice, a ver, cucaracha, ven, y la cucaracha ahí un poco coja y tal, pero acude, tal. Dice, con 5 patas la cucaracha sigue respondiendo a la llamada, y así va quitándole cada día patas, ¿no? Ya el penúltimo día ya 2 patas, la pobre cucaracha, ven, la cucaracha ya va, arrastras ahí, acude y tal. Bien, con 2 patas la cucaracha sigue acudiendo, con una pata ya la cucaracha ahí le cuesta un rato, pero va arrastrándose. Con una cucaracha, con una llamada, con una pata, la cucaracha sigue acudiendo a la llamada. Llegó el último día y ya le he quitado la última pata. Cucaracha, ven. Y la cucaracha ahí, quita mirando. Cucaracha, ven. La cucaracha quita. Y dice, sin patas las cucarachas se quedan sordas. Bueno, pues, bien, define. Bueno, pues sin patas la cucaracha sigue siendo cucaracha, por dicho, ¿no? Pero bueno, lo que busca la definición es los aspectos inmutables, es decir, que aquellos que se dan siempre, pero deja fuera aquello que no se da siempre, ¿no? Entonces el problema es que en nuestra operativa mental acaba identificando, y la de aquellos primeros filósofos, la definición con lo real. Es decir, de lo real extrae una abstracción, pero llega un momento en que identifica esa abstracción con la realidad. Y eso nos pasa a nosotros también, como veremos un poco más adelante por el ejemplo de ello. Entonces, Parménides, uno de los primeros filósofos, dice, el ser es y el no ser no es. Entonces, el ser es, las cosas son siempre iguales, podríamos decir, no cambian. Llega a la conclusión de que no cambian para que
un ciervo, solo un ciervo tiene que ser siempre igual, no puede cambiar. Bueno, el problema de la filosofía a partir de ese momento va a ser cómo casar el hecho de que vemos que la realidad sí que cambia con esas definiciones estáticas de las cosas, esas definiciones que fijan. Entonces, Aristóteles distinguirá y dirá, bueno, hay algo fijo, que es la forma de las cosas, pero la materia cambia. Entonces, lo que sí que es permanente, esa definición hace alusión a las formas, pero luego cada uno tiene su materia. Bueno, entonces se va buscando cómo sostener eso, ¿no? El ser de las cosas, para Aristóteles, será la naturaleza de las cosas. Es decir, pertenece al ser de una piedra, pues el ser sólida, el ser inerte, etcétera, ¿no? Una serie de propiedades. Bueno, pues eso es la naturaleza de la piedra, es su ser, es en qué consiste. La naturaleza de un león, pues está cazar, lo que sea, ¿no? Cebras. Bueno, Boecio, en la Edad Media, dirá que el hombre es una sustancia individual de naturaleza racional. Es decir, que nosotros también tenemos una naturaleza hecha, definida, y que lo que nos caracteriza, aquello que es nuestra propiedad, es el ser racionales. Bueno, este planteamiento permanecerá a lo largo de toda la Edad Media. Es decir, que lo que estos primeros filósofos apuntan durante la Edad Media pues va a actualizarse a través también de lo que ya ha comentado José Vicente, de la revelación y eso. Pero básicamente el esquema es el mismo. Pero en el Renacimiento se produce una crisis tremenda, una crisis histórica, y bueno, ya la desarrollaré un poco más esta tarde, pero bueno, se pone en cuestión todo, porque todo lo que había servido hasta entonces se empieza a pensar que no sirve. Cambia la ciencia, hay cambios políticos muy significativos, hay una crisis religiosa muy grande, bueno, entonces todo se pone en cuestión. Y hay un pensador, Descartes, que dice, bueno, aquí cada uno dice que la verdad es lo que él dice, pero claro, si le oigo a estos, pues la verdad sería una, si oigo a estos, sería otra distinta, si oigo a estos, ¿y qué es la verdad? Entonces tengo dudas, y si mis sentidos me engañan también, porque mis sentidos yo creo que a veces me engañan, me meto un palo al agua y parece que se ha doblado, pero sin embargo al tacto veo que no se ha doblado, ¿qué sentido tiene razón? Y bueno. Entonces dice, bueno, pues con esa duda que tiene, dice, bueno, pues mira, de lo que sí que tengo claro es que dudo. Luego, si dudo, es que pienso, ¿no? Pienso, tengo una duda, pienso, luego existo. Dice, bueno, ya tengo un fundamento, ya tengo algo seguro. Es decir, hace de la necesidad virtud, partiendo de la duda, pues llega a una conclusión que existe. Y dice, bueno, ¿y yo qué existo, qué soy? Y hace otra definición de persona. Soy una sustancia individual de naturaleza racional. Vemos que van los tiros parecidos a Boecio. O sea, soy una cosa, una sustancia de naturaleza racional, es decir, que lo que me define como lo que soy es que tengo razón. Bueno, entonces Descartes va a distinguir dentro de la realidad de las cosas que hay dos realidades distintas. Las cosas, la sustancia del conocimiento, que es lo que me es evidente, que yo pienso, es decir, lo que me es evidente, lo que no tengo duda es el conocimiento. Bueno, y otras realidades que son las cosas, mi propio cuerpo, bueno, que son las cosas, las sustancias extensas. Es decir, en cuanto a su materialidad, podríamos decir, está la res cogitans y la res extensa. La sustancia como conocimiento y la sustancia extensa. Pero el problema con que se encuentra es cómo el conocimiento, que es inmaterial por sí mismo, puede atrapar cosas que son materiales. Cómo se mete dentro de algo que es inmaterial, cómo se puede meter la materia. Entonces, él lo resuelve diciendo que la glándula pineal que tenemos, pues que es como una especie de centro de operaciones en las cuales es capaz de casar esos dos mundos. Bueno, es un escape que tiene, ¿no? Podría haber dicho que eso se produce, no sé, en el oído, pero pues sabemos que la glándula pineal segrega melanina y que tiene una función. Si hay algún médico en la sala, por favor. Y vamos a dar una derrama entre todos.
Bueno, pues segrega melanina. Y nada más. Pero bueno, nada más, algo más hará. Suspendida. Pero realmente hay una imposibilidad dentro de ese mundo, de ese marco teórico, de juntar lo que es intangible, lo que es inmaterial, con lo material. Llegar a Kant y dirá, bueno, pues no, realmente no se puede. Nosotros no podemos captar la realidad de las cosas como son. Entonces lo que cogemos es los fenómenos. Nosotros tenemos, nuestro conocimiento tiene que aportarle ciertos ingredientes para poder captarlo, porque las cosas mismas no las podemos captar. Bueno, entonces, hasta con Aristóteles, por ejemplo, las cosas tenían unas propiedades, las categorías, ¿no? Pues esta mesa estaba aquí en este sitio, en este momento, tenía unas dimensiones, vale, pues estos atributos de la mesa, Aristóteles o Santo Tomás hubiera dicho que los posee la mesa. La mesa posee una consistencia, etc. Bueno, Kant dirá no. Tú no puedes saber que todo esto lo tiene la mesa. Porque el espacio, el tiempo, todas esas cosas que tú le ves en la mesa, realmente las aportas tú. Es decir, es tu conocimiento el que para captar, para hacerse con algo que hay aquí, que llamamos mesa, le da unos atributos. Pero no es que los tenga la mesa, sino que tú le incorporas esos atributos a algo que tú has captado, pero que de otra manera no podrías captar. Bueno, no sé si este ejemplo lo he puesto alguna vez aquí, pero bueno, si no, lo cuento ahora y si me repito, me repito. Yo no sé si os acordáis de una serie de Ramón y Cajal que echaron hace unos años, que era Masillar, Adolfo Masillar, que era esta cosa. Pues se sale cuando Ramón y Cajal descubre el tema de las neuronas, las conexiones neuronales y todo esto. Entonces se ve que uno de los avances que le permiten todos esos descubrimientos, era un buen químico, él de hecho hacía cosas de fotografía, hacía sus placas y sus cosas. Pues una de las cosas que consigue es hacer unos tintes, digamos, no digamos no, yo creo que son tintes, si hay algún veterinario en la sala que... pues consigue unos tintes de manera que permite que se vean las neuronas. Es decir, al microscopio, si hacemos un corte en la zona neuronal y tal, y lo metemos en el cristalito, técnicamente, pues no vemos nada. Pero echando unos tintes, sí que de repente se ve la silueta de las neuronas, la forma de creación. Pero lo que vemos son, digamos, las neuronas tintadas de color verde. Vale, pero las neuronas no son así. Las hemos manipulado nosotros para poder verlas, porque si no, no las veríamos. Es decir, la única manera que podemos hacer para ver las neuronas es alterarlas, en este caso en su color, ¿no? Bueno, entonces vemos una figura verde, tan ramificada, bueno, pero Kant viene a decir que nuestra mente, para captar la realidad, lo que hace es que tinta esa realidad de espacio, tiempo y de las demás categorías, porque si no, no podríamos captar la realidad. Pero no es que esa realidad sea así, sino que nuestra mente ha echado ese tinte para poder captarlo. Por ejemplo, esta mesa fue construida hace 4 años, ha estado no sé qué, tal. Vale, porque no podemos pensar que Kant estaba loco, decía, bueno, pero nosotros vemos que sí que la ha pasado. Pero bien, pero realmente esta mesa, como tal, solo es presente ahora, porque el pasado de la mesa ya no es. Es una cosa que yo en mi memoria rememoro o recreo que esta mesa ha tenido un pasado, pero esta mesa, digamos que ha estado en un presente continuo. No sé, es un poco igual lo complicado, me estoy metiendo en un barrito. Quiero agradecer a la Academia Suiza. Bueno, es decir, la mesa no tiene un pasado. Nosotros rememoramos que esta mesa, pero la mesa está aquí y ahora, ya está, no tiene más. Pero nosotros pensamos que esta mesa fue no sé qué tener. Para esta mesa es, digamos, si la mesa tuviera mente, sería siempre hoy, ahora. Luego, esta mesa en sí misma no tiene secuencia histórica, digamos. Nosotros somos el que la damos. Ni tiene un futuro, ¿no? Con esta mesa, pasado mañana la vamos a quemar y tal, no sé qué, o pasará, ¿qué pasará con esta mesa? No, la mesa está aquí ahora, es un presente. Bueno, Kant dirá, no. El hecho de que nosotros, para comprender la mesa y tal, pues rememoramos que cuando yo he entrado ya la he visto, tal, luego es la misma mesa, tal, pero Kant dirá, no, todo eso son cosas que tú le echas. Bueno, cuesta mucho porque, claro, si las echamos para comprender, bueno.
Pero realmente las cosas no son así. Y tú no puedes saber cómo son las cosas, de hecho. Tú puedes saber cómo son las cosas manipuladas por ti. Las cosas como tales no las vas a conocer. Entonces, como vivimos en un mundo hasta cierto punto espejismo, porque lo manipulamos nosotros, ¿cómo hemos de tratar a ese mundo si en el fondo no sabemos cómo es de verdad en sí mismo? Bueno, pues como no podemos tratarlo como más que desde nuestra subjetividad. Es decir, podemos tener una buena intención a la hora de hacer las cosas. Entonces, lo que en la razón práctica, crítica de la razón práctica, lo que dice, bueno, aquí, a la hora de actuar, lo importante no es tratar a las cosas en función de lo que esas cosas son, porque tú no lo sabes cómo son esas cosas, sino en tu, digamos, buena intención a la hora de obrar sobre las cosas, en tu buena voluntad. Entonces, que una cosa sea buena o mala dependerá de tu buena o mala voluntad. Pero no de que tú trates objetivamente bien a una cosa o mal. Bastante interesante. Bueno, luego llega Hegel. Esto se lleva más a sus últimas consecuencias. La realidad entera es todo lo real es racional y todo lo racional es real. Es decir, lo que tengo yo en la razón, en la cabeza, es toda la realidad, o toda la realidad, digamos. Pero esas construcciones, llega un momento que son construcciones abstractas que no nos sirven para obrar con lo concreto. Entonces, hay otra corriente, que son el positivismo, que es una respuesta a estas composiciones abstractas, digamos, ¿no? Y dice, mira, olvídate de estas grandes construcciones filosóficas, porque al final aquí nos perdemos y perdemos contacto con la realidad. Hacemos estas abstracciones grandes, ¿no? Lo que tenemos que hacer es limitarnos a los hechos. Y todo lo que se salga de esos hechos constatables, de lo que puedo, como ha hecho la ciencia, lo que puedo medir, pesar, tocar, no nos vale, lo aparcamos. Entonces, simplemente datos, como cuando uno llega, los políticos o el que debate en televisión, no, datos, solo datos, ¿qué cifra de tal? El problema que tiene el positivismo es que hay cuestiones, o las cuestiones que más nos importan, aquellas por las que decíamos que se ocupaba la filosofía, aquello en lo que nos da la vida, quedan fuera, porque no se pueden reducir a datos. Es decir, mi felicidad no la puedo cuantificar porque tengo tal composición química en mi cuerpo y tal, y así voy a ser feliz si hago tal combinación. Es que en lo que me va la vida no se reduce a datos. Es decir, ¿qué sentido tiene mi vida? No es un dato. O si hay Dios o no, no es un dato. O qué pasa con tal persona a la que yo quiero que ha fallecido. Como no tenemos respuesta desde la ciencia positiva, el positivismo dirá, no nos es problema. Aquellas cosas que se nos escapan, que no podemos, digamos, medir ni pesar, escapan del campo del conocimiento, luego no tienen interés. Pero en realidad es un razonamiento equivocado. ¿Por qué? Porque no es porque yo no tengo elementos para conocer, no tiene interés, sino que tiene interés y quizá estos elementos son insuficientes para conocer. Pero no es que no tengan interés, es que a mí me importa saber qué va a ser de mí el día que me muera, o me importa saber para qué estoy en este mundo, o me importa saber si puedo conocer la realidad o no. Bueno. Entonces voy a contar ahora otro chiste que este es muy conocido, pero que este ilustra mejor todavía que el ejemplo anterior de la cucaracha. Esto, bueno, ya lo sabéis porque es muy viejo, pero bueno, esto es un borracho que está bajo de una farola ahí, mirando al suelo y tal, y por la noche, y se le acerca un hombre y dice, ¿verdad? ¿Qué hace usted? Y dice, aquí buscando las llaves de casa y tal. Y dice, va, pero ¿por dónde se le han caído? Y dice, por allí, señalando lejos, ¿no? Y dice, va, pero si se le han caído por allí porque estaba buscando aquí. Y dice, es que aquí hay luz. Bueno, pues eso hace el positivismo. El positivismo dice, a ver, la luz de la ciencia, ¿qué campo abarca? Este. Pues nosotros nos movemos solo aquí. Pero espera, pero es que el problema que me importa es aquel. O sea, es que que tu luz llegue más o menos, pero a mí me importa saber si Dios existe. No, pero es que la luz no me da en ese campo, entonces no es un problema. Pero como no es un problema. Una cosa es que esta farola no dé luz para eso, pero a mí me es un problema. Podremos llegar a la conclusión de que somos incapaces de saberlo, o lo podremos encontrar. Pues porque, oye, la llave se ha quedado fuera, llegamos a la conclusión de que no encontramos la llave, pero no quiere decir que no se haya perdido. Bueno. Entonces, como esos problemas propiamente humanos se escapan de esa filosofía o antifilosofía positivista,
positivista llega a una respuesta, que es lo que suele pasar en la historia, ¿no? El péndulo, el movimiento pendular, que es el irracionalismo. Es decir, llegan unos filósofos, bueno, filósofos o antifilósofos también, que dicen, mira, la razón, como la razón positiva no vale para enfrentarse a los problemas que de verdad nos importan, llegamos a la conclusión de que la razón no vale para nada. Como no encuentro la llave, porque mira, yo donde uso la llave, como esta luz no da, decimos que la luz no vale para nada. Entonces, olvídate de la razón no vale. Tenemos que buscar otras cosas, la vida, dicen, ¿no? Uno de los irracionalistas más influyentes fue Nietzsche. Entonces, ¿Nietzsche qué decía? Pues Nietzsche decía que olvídate de la razón, de tener razón, de no tener tal. Lo que importa es la voluntad de poder. Es decir, el mundo se mueve por voluntad de poder. Entonces, tú a la hora de obrar no intentes comprender si esto es así, no. Tú lo que tienes es que imponerte. Y entonces, la voluntad de poder, el que tiene más poder, es el que tiene razón, digamos. Esa es la única razón que impone, que importa. Entonces, se impone el fuerte sobre el débil. Y el débil debe ser apartado. Esta tarde, lo que pasa es que no estoy aquí, ya leeré una cita de Nietzsche. Bueno, el irracionalismo solo tiene un problema. Y es que es imposible funcionar sin la razón. Es decir, cuando yo tomo una decisión, la que sea, cuando yo voy a actuar, en realidad necesito una justificación. Yo lo hago por algo. Es decir, no me muevo a menos impulsos. El ser humano necesita, actúa por razones. Aunque sean razones espurias, es decir, pues porque estoy más cómodo, por lo que sea, pero hay alguna razón por la que hago las cosas. Luego, no podemos obrar de espaldas a la razón. De hecho, necesariamente actuamos según la razón. Otra cosa es que el concepto de razón que manejaban los positivistas, es decir, la razón solo físico-matemática, lo que puedo medir y pesar, es un concepto muy limitado, muy estrecho. Entonces, la razón realmente es mucho más. La razón es dar cuenta de las cosas, dar cuenta numérica, justificar, entender la realidad, ver el sentido de las cosas. Y eso es lo que busca la razón. Comprender qué sentido tiene esto, qué sentido tiene, o en qué consiste el agua, qué sentido tiene mi vida. Bueno, eso es la razón. Entonces ahora vamos a enganchar con Ortega y Gasset. Ortega y Gasset retoma la afirmación de Descartes y claro, Descartes ha dicho pienso, luego existo. Y es claro que tú existes, aunque el mundo es un problema, porque si el mundo y si todo es imaginación mía, te dice, bueno, vamos a ver. Habíamos visto, por un lado, los filósofos de la antigüedad y de la Edad Media, ¿no? Dicen que la realidad, existen unas cosas que tienen unas propiedades, que tienen una naturaleza. Eso es la realidad. Y luego hemos visto, a partir de Descartes, el mundo moderno, que lo que dice es, no, esa realidad no sé si es verdad o no. Lo que estoy seguro es de lo que hay en mi mente, pero lo que hay fuera de ella no estoy seguro. O sea, antes era fuera y luego es dentro. Pues Ortega dirá, a ver, si pienso, no es que exista yo, es que el pensamiento existe. Pienso, luego el pensamiento existe. Y entonces, en Descartes pensar es más que quedarse ahí meditabundo. Pensar es cualquier experiencia mental o sensorial. O sea, cuando siento, huelo, veo, se interpreta que todo eso es que recibimos, es decir, que percibo, ¿no? Pues Ortega dirá, pienso, luego el pensamiento existe. Pero si el pensamiento existe, hace falta el que piensa y la cosa pensada. Yo no pienso en abstracto, yo pienso algo, yo pienso en algo, yo pienso en un jarrón, yo pienso en un elefante corriendo, yo pienso... Vale. Luego entonces existo no solo yo, sino yo y el pensamiento, ¿no? Si yo veo, no solo existo yo que veo, sino existo yo y aquello que veo. Es decir, la visión no se da en abstracto, se da sobre una realidad concreta. Luego, esa especie de isla en la que había caído el idealismo, en la cual al final yo me hallo en mi mundo desconectado, todo son interpretaciones subjetivas, la desmonta. Es decir, existo yo, pero y la realidad que se presenta ante mí, que puede ser pues la realidad de las cosas, de los pensamientos, de lo que sea. Bueno. ¿Se me sigue algo?
Sí. Totalmente. Entonces de aquí sacan algunas conclusiones. Para empezar, que la realidad, bueno, dirá, yo soy yo y mi circunstancia. Esa frase ya ha hecho historia, sí, acá, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia. Y luego añadí, si no la salvo ella, no me salvo yo. Vale. Entonces... Sí, tienes ahí, Rafa. No, Aquí. en esta blanca. Apunto con mi buena letra. O sea, voy a apuntar un yo primero. Yo soy yo y mi Vale. Entonces, dirá que circunstancias, todo lo que me circunda. Bueno, todo lo que me circunda, ¿no? El mundo alrededor, o sea, yo soy... todo eso es parte de cosas. Es decir, yo no sería el mismo si yo hubiera nacido en el siglo II y fuera mujer. No sería yo, sería otra persona distinta, pero no sería yo. Es decir, mi circunstancia es parte constitutiva mía. Mi circunstancia es todo lo que me rodea, es decir, el aire que tengo, lo que veo y tal, pero no solo eso, mi corporeidad es parte de mi circunstancia, o sea, yo me la encuentro ya. Decía Ortega que circunstancia es aquello que me encuentro y tal y como me lo encuentro. Pues yo me encuentro con un cuerpo concreto, yo no lo he elegido, está aquí. Yo me encuentro en una familia, yo me encuentro en un periodo histórico, con unas ideas recibidas que hay, con un idioma que me hace razonar de una determinada manera o me permite ver las cosas de una determinada manera. Pero mi propio pasado ya es circunstancia mía. Porque aunque en su día yo pude elegir qué hacer, ahora ya, en este momento, ya me viene dado. Es decir, mis elecciones pasadas, cargo con ellas en la mochila y ya están hechas. Lo que me ha pasado historia en el pasado, aunque en su día pude yo determinarlo, es parte de mi circunstancia. Ya me lo encuentro así. Bueno, entonces toda la realidad que me circunda es mi circunstancia. ¿Vale? Entonces, eso es parte constitutiva mía. Y luego entonces dice, vale, yo soy, que tu circunstancia es parte constitutiva tuya, lo entiendo, vale, pero y este yo soy yo, que siempre se dice lo de la palabra definida, no puede entrar en la definición. Y este yo, entonces dice, a ver, a alguien o algo que tiene que hacer algo, o sea, yo soy el que tiene que hacer algo en vista de esa circunstancia, vale, yo me encuentro con esto y tengo que hacer algo. Entonces Ortega dice, tener que hacer algo que no está hecho, le llamamos pretensión o proyecto. O yo soy un proyecto que tiene que hacerse en vista de una circunstancia. Pero las cosas, una piedra es una piedra acabada, hecha, plenamente piedra. O sea, se agota su realidad en sí misma. Una piedra es perfectamente piedra. Más bonita, más fea, con más aristas o menos, pero es piedra. Porque es una cosa. Y la realidad es que me encuentro en el agua es otra cosa, lo que decíamos, las sustancias. Pero un proyecto no es algo que ya esté hecho. Precisamente consiste en que no está hecho, en que no está dado. Una piedra me viene dada plenamente, una paloma me viene dada plenamente, pero esto no. Luego yo no soy cosa alguna, yo no soy ninguna sustancia, dirá Ortega. Decía, ya hemos visto que las definiciones que empleaba Boecio, sustancia individual de naturaleza racional. Yo soy una cosa que razona. Descartes, soy una sustancia que piensa. Una cosa que piensa, vale. Pues Ortega dice, no, es que partamos de que no soy una sustancia, no soy ninguna cosa. Porque precisamente consisto en algo diferente, en ser un proyecto, algo que no está hecho. Y que tiene que irse haciendo en vista de una circunstancia. Entonces la realidad humana precisamente es inacabada. Es un quehacer, bueno. Y luego vemos otra cosa, que la realidad es relación. Es decir, no me agoto en mí. Este yo solo no puedo operar, hemos dicho, en abstracto, lo que decíamos antes de la vista, ¿no? No veo sin más nada. Es un proyecto en vista de una circunstancia, de una realidad que me circunda. Un hombre del siglo VII no podría proyectar ser ingeniero informático.
porque no había ordenadores. Es decir, este proyecto se realiza en vista de mi circunstancia concreta, no en abstracto, sino de mi circunstancia concreta, del mundo concreto en el que vivo, del idioma en el que me desenvuelvo, de la familia en la que he nacido, de mi propio pasado, de mis condicionantes físicos. Pues yo con este cuerpo podría ser atleta de anillas, pero otras cosas igual no. Bueno, luego, vivir es proyectar. Y la circunstancia, aquello que me circunda, adquiere sentido, o sea, su ser, que decíamos, el sentido de las cosas, en vista de mi circunstancia. Un palo, si ahora vienen las tropas federales, pues para mí, a lo mejor es un arma, ¿no? Para defenderme, a lo mejor no. Y diré, oye, mira, un arma para defenderme y tal. Entonces, en vista de que mi proyecto, de que ese proyecto que yo soy un cristero, que quiero defender la fe y tal, pues en vista de ese proyecto, yo interpreto ese palo como un arma. Pero resulta que si soy Robinson Crusoe y estoy en una isla desierta abandonado y mi proyecto es sobrevivir a ver si me encuentra alguien, pues interpreto que ese palo es una caña de pescar. Entonces le hago una cuerda y me pongo a pescar con él y pongo un cebo y tal. Y si resulta que soy un peregrino del Camino de Santiago, interpreto, en vista de mi proyecto vital, interpreto que ese palo es un cayado. Luego, el ser, la consistencia de las cosas, no se da en ellas aislada, sino que se da en su relación conmigo. Entonces, la realidad es relación. Para empezar, mía con las cosas. Es decir, el ser, un palo no se agota el ser de una realidad en una definición, sino que adquiere tantos planos como interpretaciones hay. Entonces uno dice, bueno, entonces hemos caído en un relativismo, porque tú puedes interpretar, porque aquí cada uno puede interpretar una cosa como le da la gana y todo es igual de válido. No, porque la realidad que se da, yo interpreto una realidad con la que me encuentro, no invento la realidad. O sea, me encuentro con una realidad que en principio me puede ser problemática. Y ahí llega la interpretación que hago de esa realidad. Esa realidad está ahí. Y tiene una serie de posibilidades. Pero yo no puedo interpretar un palo como un tornillo. Es decir, esa realidad tiene infinitos planos, digamos, pero no todos los planos, sino los planos que le corresponden como la realidad que es. Entonces esto lo que hace es que enriquece el universo. O sea, realmente el universo no está acabado de hacer, sino el universo es un hacerse permanente en función de las interpretaciones que tenemos las personas, que además van variando a lo largo de nuestra existencia. Por lo que decía, el palo ese que hemos cogido no es que de una vez para siempre sea para mí un cayado para el camino, es que luego en casa resulta que lo uso para bajar una cosa que se me había quedado colgada y luego tal. Es decir, que el hecho de que exista la realidad humana, el ser humano multiplica las posibilidades de la creación, o sea, las va aflorando. Bueno, es un poco complicado. Y es que nosotros las personas, contrariamente a los animales, prácticamente no tenemos instintos. Es decir, un lobo, el repertorio de sus posibilidades y de su relación con las cosas lo tiene acotado. Es decir, un lobo ve un conejo y para él es comida. Ya está, ahí se agota la realidad conejo en su relación con el lobo. Comida. Conejo es comida. En un ser humano no. En un ser humano puede ser comida, que a menudo lo es, pero puede ser animal de compañía, puede ser animal para experimentar vacunas o lo que sea, puede ser, es decir, la realidad tiene un despliegue enorme en función de mis proyectos, cosa que no pasa, por ejemplo, con los animales. Es decir, el animal, como tiene un instinto, la interpretación, digamos, que tiene de la realidad es única, unívoca. Es unívoca. Y ya está, hay una interpretación y no va a salir de ahí. Por ver, este señor dice, bueno, pero si le dejas a un conejito de pequeño, ha perdido a los cachorros la loba, bueno, pues a lo mejor los interpretará como un cachorro, pero bueno, pero porque ahí le hemos engañado a su naturaleza
y le hemos colocado un cachorro, aprovechando que su naturaleza, en ese momento tiene un instinto maternal y tal, aprovechándonos de su instinto. Pero nada más. Bueno, incluso es curioso que necesidades tan primarias, por ejemplo, como comer, pues a los recién nacidos muchas veces hay que enseñarles, es decir, no busca el pecho muchas veces el niño, hay que enseñarle a que busque y tal, hasta que va descubriendo que de ahí sale comida, o dormir. Dormir, ¿cuántos problemas con el sueño y con los niños, no? Es que hay que enseñarles a dormir. Y dices, a ver, eso es una necesidad biológica básica. Sí, pero hay un médico, el doctor Stevie, que se ha forrado vendiendo un libro que es Duérmete, niño, porque realmente es un manual de supervivencia para los padres. Porque el niño no se duerme, y dices, a ver si es una necesidad, sí, pero mira, el pollito sale del huevo y empieza a picotear. Pero el niño no, sale menesteroso de todo y no tiene bueno. Entonces, si tuviéramos que ir descubriendo y adquiriendo la interpretación de toda realidad que tenemos en torno, moriríamos, sería imposible. Luego, el entorno en el que adquirimos esa interpretación de cómo obrar con respecto al mundo, nos lo da la sociedad en la que vivimos. Es decir, yo me siento en una silla porque en la sociedad en la que vivo se me ha enseñado que esto es para sentarse. Yo bebo el agua en un vaso y no me engancho en el grifo porque se me ha enseñado que esto es un recipiente que vale para beber, etc., ¿no? Entonces, yo me encuentro en una sociedad con un repertorio de interpretaciones ya hechas de la realidad que en otras sociedades son distintas. Porque en otras sociedades se sientan en el suelo a lo mejor. Y a lo mejor en la India irían descalzos por aquí, porque interpretan que es mejor o lo que sea. Entonces, esas interpretaciones me vienen dadas. Bueno, el tigre, hemos dicho, las tiene en su naturaleza, pero nosotros no. A nosotros nos viene dada en nuestra sociedad. Por eso el ser humano, decía Ortega, que el hombre no tiene naturaleza, que lo que tiene es historia. ¿Por qué? Porque esas interpretaciones de la realidad que tenemos en nuestra sociedad se han ido desarrollando históricamente. Es decir, no siempre se ha visto, pues yo qué sé, el hombre paleolítico no cultivaba plantas, para empezar porque no cultivaba, era cazador. Bueno, pues el hecho de que nosotros respetemos los jardines, cultivemos y tal, eso es una herencia histórica, aunque nos parezca, hombre, el cultivar, cómo vas a pisar las plantas y tal, y cómo no, porque te las vas a comer, son de adorno. Bueno, pero es una herencia histórica. Lo que pasa es que, como esa historia, de alguna manera, es nuestra naturaleza, la tenemos tan asimilada que nos parece evidente. Pero si viene una persona de otra cultura o de otro entorno, a veces nos llevamos sorpresas cuando vemos que se relaciona con alguna realidad de una manera diferente. Y decimos, ¿pero qué hace este? Lo típico que sale en las películas, que han comido marisco y le sacan los cuencos con agua para limpiarse los dedos, ¿no? Y el que no come mucho marisco, cuando dan los wok, yo creo que comemos todos bastante marisco. Pero antes lo típico que se lo bebe, ¿no? Que bebe uno el esto y se lo va a beber el café. Bueno, pues porque la interpretación que la recibes, bueno, pues luego se le enseñará. Bueno, eso es un tema más simple, pero bueno, en las distintas sociedades y en distintos momentos históricos ha funcionado de otra manera. Es decir, se nos fallece alguien, lo enterramos, ¿qué vas a hacer con él? No te lo vas a poner ahí disecado, ¿no? En casa. Sí, pero ha habido sociedades, en Atapuerca se ha encontrado que eran caníbales, de que se comían al fiambre. Bueno, pues, pero nos parece inadmisible. Bueno. Luego, entonces, Ortega llamará a esas interpretaciones, dirá que son creencias. Es decir, son las creencias que están en nuestra sociedad y que son el fundamento en el que andamos. Dirá, las creencias nos tienen, más que tenerlas nosotros, nos tienen. Es decir, nos parece lo normal, nos parece paisaje. Bueno. Sin embargo, las ideas, esas sí que son los huecos que dejan las creencias, o cuando hay algunas creencias que entran en crisis, pues esos huecos que quedan hay que rellenarlos. Bueno, ¿y ahora qué pasa con esto? Hasta ahora se creía que, vamos por caso, el papel de la mujer en la sociedad, ¿no? Pues yo recuerdo a mi abuela, tengo una testigo aquí, una vez me dice mi madre, bueno, pero te has hecho la cama y tal. ¿Pero no te has hecho la cama? Venga. Y mi abuela murió de 90 y tantos años, no me acuerdo, y hace ¿cuántos? Hace 30 años casi. Bueno. Y mi abuela que lo vio dijo, ¿qué?
mujeres en esta casa va a hacerse el chico en la cama? O sea, es que no, es decir, claro, pues ella vivía y qué razón tenía. Qué razón tenía la mujer, pero es que no lo entendía nadie más que yo. Hay tanta ignorancia. Y no fue mi hermana a hacerla, ¿no? Bueno, pues nada. Y luego, de hecho, yo me acuerdo que luego decía que a veces me mandaban a hacer algo en casa y iba rápido a mi abuela, claro. Oye, abuela, que me dicen que no va a la casa. Y decía mi abuela, que se pensaba que era mentira, ¿no? Y yo decía, pero que es verdad, y no me pongo a la mesa. Pero nada, bueno. Pues eso, pero llega un momento en que ciertas creencias entran en crisis. Y entonces hay una desorientación. Yo qué sé, a los hombres, yo creo que ha pasado ahora en este tránsito que ha habido, ¿no? Llega un momento en que dices, bueno, pues no sé qué hacer, no sé, me levanto, no me levanto, tal, ya en el autobús, no sé, ya no. Que bueno, pues si ves que una persona es mayor y tal, te levantas, pero yo qué sé, imagino que hace 2 siglos entraba una mujer y se levantaba uno, ahora una mujer si es joven no se levanta nadie, y dices, bueno, porque se encaja que es una cosa distinta. Pero hablando de una época de tránsito en la que hay una duda, una cierta desorientación, ¿no? ¿Cómo actuar? Voy a contar otra anécdota mía. Cuenta Javier Marías, el hijo del filósofo, que estaba en una universidad americana y un profesor le dijo que hay una alumna muy brillante y estaban 5 chicas hablando y tal, y tenía fulanita que está ahí tal, es una alumna muy brillante. Y le preguntó, ¿está ahí quién es fulanita? ¿No? Y dice, pues mira, ¿ves la que va con vaqueros y tal? Y este se fija y dice, pero si es que van todas con pantalón vaquero. Dice, bueno, pues la que lleva un suéter y tal, pues de las 5, 4 llevan suéter. Empieza ahí a darle datos y tal, y no había manera de atinar, ¿no? Y al final ya cae en la cuenta de que dice, de los que había y tal, que era una, y era de 5 chicas que había 4 blancas y una negra, y era la negra la que era la luna brillante. Y le dice Javier Marías, bueno, la negra entonces, o sea, le había dado los zapatillas, la tal. Y entonces el profesor le dijo, yo no hubiera empleado no hubiera hecho referencia a ese hecho porque me parece que es un hecho discriminador y tal. Y claro, Javier María decía, el hecho discriminador es a todo trance, o sea, la interpretación de él, es evitar a toda costa, o sea, el que le está dando importancia al hecho racial es el otro, que está dando unas vueltas enormes y tal para evitar sencillamente hacer alusión a uno que, como si es la rubia o como si es, pero si eres tú el que le está dando esa importancia. Pero bueno, a lo que voy, a que llega un momento en que hay épocas de crisis, por lo que sea, en ciertas cosas, que ese profesor, pues 50 años antes, nos va a decir, bueno, nadie nos ha llegado hasta aquí, pero pues hubiera dicho, mira, la chica esa negra es una alumna excepcional, pues, o fulanita, ¿quién? Pues mira, la que sea y que es, ya está. Pero hay épocas de desconcierto, ¿no? A ver, hablo con temas menores, pero hay temas de... Entonces, esas creencias que han entrado en crisis se cubren con ideas que un día se convertirán en creencias, se irán asumiendo, pero de momento son ideas y son menos consistentes, a veces se mueren incluso por las ideas. Pero las ideas sí que se discuten, las creencias no, porque no son como evidentes la naturaleza en la que nos movemos. Entonces, para entender la realidad, hemos dicho, para entender cómo funciona un tigre, ¿qué hacemos? Estudiar su naturaleza, ¿no? Sus instintos, sus tal. Pues la época de celo es tal, la comida que come es tal, el hábitat en el que se mueve es la selva de no sé qué, ¿no? Bueno, pues para entender la realidad personal del hombre, tenemos que entender la naturaleza en la que se desenvuelve. Y hemos dicho que esa naturaleza es la historia. Luego, la comprensión del ser humano viene por la comprensión de la historia. Y la comprensión de la historia viene por el conocimiento de esas creencias que han ido cambiando a lo largo del tiempo, por eso son históricas, y que son el suelo en el que se mueven esas personas. Son las gafas con las que miran el mundo. Aunque haya personas disidentes en cada época que puedan verlo de otra manera y puedan decir, no, mira, esto que puedan cuestionar, pero el punto de partida son esas creencias, en las que se mueve esa interpretación del mundo. ¿Algo más iba a decir de esto? Por ejemplo, como
o aquí, por ejemplo, hoy, si se descubriera América hoy, pues actuaría de otra manera. O sea, la criticamos porque nos ponemos las gafas de nuestra época y decimos, hoy mira, en el descubrimiento de América hicieron esto. Si fuéramos ahora, yo imagino que haríamos más desastres todavía. Iba a decir algo más, pero no me acuerdo. Bueno, pues por último, que para entender a una persona hay que contar una historia. De hecho, es decir, cuando hablamos de una cosa abstracta, por ejemplo, el pentágono, pues lo que damos es una definición, ¿no? Polígono de 5 lados, tal, tal. Cuando hablamos de una cosa, por ejemplo, de un búho, damos una descripción, ¿no? Ave, con nocturna, tal, tal. Pero cuando hablamos de una persona concreta, Cervantes, lo que hacemos es contar una historia. La manera concreta de Cervantes es contar una historia. Ah, sí, es verdad, igual. Bueno, pues ese suelo de creencias en el que estamos, hay que irlo descubriendo y estudiándolo con rigor en la historia, porque precisamente no se hace explícito. Es decir, cuando, por ejemplo, un escritor del siglo XV escribe, parte de unos supuestos que él no hace explícito porque le son evidentes, como hace un escritor de hoy en día. Es decir, no dice, un escritor del siglo XV no diría, yo como creo en Dios porque toda mi sociedad cree en Dios y suponemos que el orden político está sustentado. No, como es evidente no entra en eso. O sea, lo que son temas consabidos uno no los explicita, porque ya está ahí. O sea, es el ámbito en el que nos movemos. Lo que habla es de aquello que no es tan firme, ¿no? Que es más debatible, más porque hay que aclarar. Pero las creencias que tenemos no las hacemos explícitas normalmente. Es decir, si yo escribo una novela ahora, no digo, fuimos todos al comedor o hago una crónica de lo que pasa hoy. Fuimos al comedor tal, y aquel día no comimos carne humana, porque nosotros no somos caníbales a pesar de... No, es que no lo pongo porque yo doy por hecho o sea, es que no me lo planteo, porque dentro de las creencias en las que me muevo y no me planteo está el que no como carne humana. O no como arena, no voy diciendo, fuimos a comer, pero quede claro que nadie comió ni piedras ni cortezas de árboles y tal. No, porque ahora, dentro de 5 siglos, a lo mejor está de moda comer piedras y cortezas de árboles, entonces tendrán que indagar para ver en nuestra época qué creencias teníamos y en qué suelo nos movíamos. Entonces el descubrimiento de la historia no es tan evidente como lo que cuentan, sino que dice mucho más lo que no cuentan, porque lo que no cuentan son las creencias que tienen. Pero ver con qué ojos miran el mundo. Y entonces, luego lo que hablaremos será de... Bueno, además temas que está en el cuadernillo para el que sea capaz de leerlo y todavía mirarlo. Entonces esta tarde lo que veremos serán esas creencias, ese suelo de creencias en el que se movía el hombre en la Edad Media, qué le pasa en el salto a la modernidad. Y por qué pasa la crisis religiosa que pasa en Occidente y qué consecuencias tiene. Y como no es algo determinado en la historia, es decir, no es que era inevitable que pasara, si pasó, pues ya veremos por qué, intentaremos entender. No sé cuánto rato está. Dejamos ahora media de descanso.